Buenos días, este es mi trabajo de parcial número 2. Hicieron una ronda de preguntas, las cuales son: ¿de qué nos sirve tener gobierno? Además, si según usted nos sirviera, ¿debería cuestionarse a un gobierno de facto? Bueno, sirve para... el gobierno nos sirve para qué? Para vivir en democracia a través de los órganos que tiene el Estado, o sea, sus órganos estatales, como ser el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. En base a eso se guía nuestra democracia, porque no está en un solo lugar concentrado. Entonces, y al cuestionarme si debería ser un órgano de facto, bueno, un órgano de facto básicamente es un- una persona que entra por golpe de Estado, como podría ser mayormente son los militares. Entonces, el hecho de tener un gobierno de facto significaría que no tendríamos democracia porque no entramos de una forma legal al poder. Por lo tanto, si tuviéramos un órgano de facto, por ejemplo, un ejemplo tal como Cuba, ellos tienen limitaciones, como ser limitaciones económicas, limitaciones transitorias, tal vez, limitaciones de Estado que no pueden salir del país, y todo, así, todo racionado básicamente, o sea, tienen muchas limitaciones. Entonces, por tal motivo, esa es una contraparte de un gobierno de facto. Sería muy controlado. Pero también si se lo adecua como acorde a la ley, dicen los militares, que si entran por golpe de Estado por un cierto tiempo hasta que se reorganice todo, sería bueno, pero no es así. Mayormente no es así. No se ha visto hasta el día de hoy, pero bueno. La pregunta número 2 fue si la democracia en el gobierno de la mayoría, ¿por qué debería respetar a las minorías? ¿Tendría sentido respetar el derecho de un asesino en serie a realizarse plenamente, por ejemplo? Me dice. Bueno, esto se refiere a que es correcto y justo. Y al no respetar a las minorías estaríamos faltando, o sea, al no estar respetando a las minorías, esto sería en contra de una esencia que la democracia nos dice que elegimos a alguien por algo, al mejor. Entonces, tanto la minoría como la mayoría se centra en la democracia, que es elegir entre todos. Bueno, si yo elijo uno, él a otro, pero si la mayoría gana está bien, en sí es eso. Y bueno, y si bien la democracia es el gobierno de la mayoría, está bien, es lo que ellos quieren, si se esté mal o esté bien. Y al hecho por ejemplo, del asesino en serie, no se refiere a que podamos hacer lo que queramos, sino que estamos sometidos a la ley. Yo me voy a ese sentido en que si no tuviéramos regla, porque la ley es una regla, las normas son reglas que uno debe seguir, esas reglas, si no las tuviéramos, seríamos animales salvajes, básicamente deberíamos como años antes a matarse. Entonces, siempre se tiene que respetar las normas para que ahí haya un orden, tanto en la democracia como en la mayoría de las cosas, como en asesinato, o en ese tipo de cosas, básicamente. La tercera pregunta fue: explique por qué, sin pluralismo, no cabe hablar de la democracia. Resalte específicamente su importancia para la sociedad. Bueno, esto es porque tenemos que respetar los derechos, las creencias, las religiones que tienen, las costumbres y los distintos tipos de cultura y sociedades y etnias, pueblos, culturas que tenemos en el país. Sin esto, la verdad no veo que tendríamos democracia, porque en sí la democracia nos dice que es un concepto en concepto de que todos elijamos, o sea, todos tenemos el derecho a elegir, ¿cierto? Entonces, si solo, por ejemplo, por ejemplo, los políticos a la hora de hacer campaña, mayormente he visto que se han centrado, por ejemplo, más en la zona de la ciudad, no han ido a los pueblos a ver qué les falta a las personas, no han ido más lejos, digamos, no han ido por la frontera, que hay un montón de pueblos, por la frontera siempre hay un montón de pueblos que, o sea, es lleno. Bolivia es un país bien étnico, en pocas palabras. Entonces, si nosotros nos escuchamos y ellos no tienen la libertad de la democracia, de elegir, de decir este es bueno, este es malo, entonces no los escuchamos, entonces está mal eso. Para mí está bien que haya un pluralismo,
hablando sobre la democracia. En el punto 4 nos pregunta, ¿se sostiene que la dictadura es una negación de la democracia? ¿Tiene sentido y en qué la afecta? Sí, obviamente es una negación de la democracia porque la dictadura es el golpe de Estado, básicamente, en el que los militares o el militante entra y a la fuerza, no por orden no de forma, no entra de forma como la ley lo corresponde, como la ley dice, por votación entra directo y se queda ahí. Entonces lo que hacen es negar la democracia del voto a las personas. No dejan que, no, digamos, queremos más presidentes, más electos, nada. ¿Y tiene sentido? Sí tiene. Porque si solo una persona lleva el poder, se lo considera el dictador. Pero si uno lo establece, como dicen, en los órganos del Estado, sería más descentralizado, en el sentido de que habría más orden, ahí sí tendríamos democracia. Y afectan mucho al dictador porque en un país dictador no puede haber libre expresión, no puede haber no puede haber, por ejemplo, el dictador puede racionar la comida, a veces ni siquiera puede dar comida a las personas del país, eh, pueden matar, o sea, pueden hacer de todo, la verdad, la verdad que tal ejemplo como para que uno nombre todo esto, sería el gobierno de Hitler, la dictadura de Hitler. Eh, la, la verdad que fue un punto la verdad que fue muy, eh, la verdad que un poco traumático por el hecho que él mataba a los que no seguían su religión, que a los que tenían religión judía, por ejemplo, ellos lo mataba, los odiaba. El por qué nunca investigué, la verdad, pero él no daba esa libertad de, por ejemplo, la libertad de religión, la libertad de ser un estado laico que admita varias, varias creencias y nada. Él solo, como dictador, por ejemplo, como les daba el ejemplo hace un momento, que el dictador solamente se hace lo que él dice y se acabó, o sea, no hay más. Si no haces, te pueden matar, te puede pasar algo malo. O sea, no hay una libertad. No tengo ni democracia, libertad, no tengo nada. En pocas palabras es eso. Y en el punto 5 me dice, si bien se critica la democracia desde diversas perspectivas, que se observa a partir del factor humano, es decir, de las personas que conforman una sociedad y que deberían ayudar a mostrar algo mejor de esa forma de gobierno, esto se ve más en la aplicabilidad de las normas, que sean en beneficio de toda la sociedad en sí. En general, las personas que votaron o no por ese gobierno. Me voy a que que el gobierno tiene que tener capacidad de generar políticas de bienestar. Por ejemplo, una política de bienestar puede ser los ministros de salud, por ejemplo, tienen que estar ahí todo el tiempo para construir hospitales, dar el mejor tipo de salud que tenga el Estado y todo eso. Y también tienen que tener una capacidad para generar políticas que aseguren la eficiencia económica. Eh, Tienen que ver los ingresos, qué vender, cómo comprar, cómo hacer negocio con otros estados, con otros países para tener estabilidad económica, que eso en sí se basa en eso el Estado, en la estabilidad económica, en la salud y en el estudio. Entonces, si tenemos estabilidad económica y salud, podemos tener tranquilamente el estudio, lo cual hace mucha falta en este país, la verdad. Y la estabilidad económica, en la eficiencia económica, la verdad es que hay muchas cosas para que un Estado salga adelante en el tema económico. Y en el bienestar político, en el bienestar de la salud, también hace mucha falta y eso sería un buen punto con la eficiencia económica que tengan en esos dos lados de la política. Sería una buena ayuda porque ya una vez que tengamos eficiencia económica podemos tener un mejor estudio al pagar a mejores capacitados para los estudios, hacer estudiar a los profesores de fiscales para que tengan un mejor tipo de enseñanza, mejores métodos y todo eso. Gracias.